Maestros, alumnos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional de este lunes. Estamos empezando una semana, rogamos que el Señor nos acompañe y nos guarde en nuestras tareas pedagógicas que iniciamos el día de hoy. Como siempre, vamos a nuestra reflexión para esta mañana. Hasta el año 1400, lo que conocemos por el siglo XV, el analfabetismo era masivo en el mundo. Muchos millones de personas no sabían leer ni escribir. Solamente una élite muy alta de la sociedad, de muy buena economía, tenía acceso a la educación, de modo que las personas que podían leer y escribir eran muy pocas en esa época. Hasta que en el año 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Este invento permitió la rápida y económica producción de textos de lectura. Y adivinen qué textos se imprimieron en cantidad de manera masiva. Nada más y nada menos que las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y añadido a eso, muchos otros materiales también de enfoque religioso. Esto coincidió con el énfasis de la Reforma Protestante de acercar la Biblia a todos sin distinción. Pero este es un tema aparte. De esta manera, los primeros textos que se usaron para extender la alfabetización fueron la Biblia y muchos otros textos con contenido bíblico. En esta época, la Biblia se convirtió en un libro fundamental en las escuelas, que poco a poco empezaban a hacerse masivas y más accesibles para los pobres que antes no tenían acceso a aprender a leer y a escribir. En un momento especial donde el pueblo de Dios había retornado a Jerusalén, el sacerdote Esdras leyó la ley de Dios ante todo el pueblo en una plaza. Voy a leer Nehemías capítulo 8, versículo 8. Dice el texto bíblico para hoy: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen todos la lectura que se hacía. Qué importante es entonces que todos sepamos leer y que personalmente podamos entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Hombres de Dios como Nehemías, en una época muy antigua, más antigua de la que hablamos, en una época muy antigua, Esdras, entre otros sacerdotes, eran los que se encargaban de enseñar las sagradas escrituras y, como dice el texto, lo enseñaban de modo claro, poniendo el sentido correcto para que todos fácilmente entiendan la palabra de Dios. Hoy sigue siendo importante que no haya una persona que no sea capaz de acercarse personalmente a la Biblia y encontrar en ella las riquezas y las promesas que Dios tiene para todos aquellos que con sus ojos, con su corazón y con su entendimiento pueden acercarse a las sagradas escrituras. Que el Señor bendiga nuestra semana y que Dios nos guarde con todo su cuidado y protección. Dios los bendiga a todos.